Bueno, el título del sermón de hoy es ¿de qué lado del río estás? ¿No? Creo que el pasaje que presentó el pastor en el capítulo 24 de Josué hace una separación y dice: del otro lado del río estaban nuestros padres que adoraban a los ídolos, tenían otros dioses, ¿no? Y de este lado del río estamos nosotros, y por eso la expresión yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso es la pregunta, hermano, en esta noche. Capaz que te vas a olvidar de mucho de lo que pueda hablar o poco de lo que hable del mensaje, pero sí quiero que te quede la pregunta: ¿de qué lado del río estás? Y cuando te analices te vas a dar cuenta de qué lado del río estás. Él, cuando habla en este discurso ya de despedida, habla al pueblo, a la gente y le dice, expresaba al pastor, en medio de la crisis, en medio de muchas dificultades, mucha gente abandonó al Señor y se fue detrás de otros dioses. Y nosotros también como sociedad, ¿no? Nuestro país, el mundo en general, atravesamos momentos difíciles. ¿Y cuál es la realidad, hermano? Que muchos dejaron este lado del río y se volvieron atrás. Nosotros somos testigos que hay muchas personas, familias, amigos, vecinos que no asisten a la iglesia. Abandonaron familiares nuestros, padres, hermanos, hijos. ¿Cuántas familias que asistían a la iglesia hoy no están? Estaban de este lado del río donde suceden milagros, donde hay bautismo con el Espíritu Santo, donde hay sanidades, donde hay renovación, esas cosas hermosas que el Señor hace. Pero nosotros los seres humanos a veces dejamos el lado bueno del río y nos vamos para el lado malo, ¿no? Y aún sabiendo que del lado malo, ¿qué podemos esperar? Nada bueno, ¿verdad? Y nosotros muchas veces dejamos el lado bueno del río. Lo voy a tomar como ejemplo al pastor Andrés y a todos los que les gusta pescar, ¿no? Si usted ve que en un lugar están sacando muchos pescados dorados, ¿usted qué va a hacer? Se va a ir al lugar donde está el otro con la cañita y no pesca nada y está ahora. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a ir al lado bueno del río, ¿verdad? Donde sabemos que vamos a pescar, donde sabemos que ahí está lo que nosotros estamos buscando. Pero aquí Josué les dice: miren, ustedes no es que no sabían de Dios, les empieza a recordar. Vio Dios cuando les sacó de Egipto, abrió, dice, el mar, pasaron por ahí, les comienza a recordar todo lo que Dios hasta ese momento había hecho. ¿Recuerdan lo que hizo con Abraham? Lo sacó del otro lado del río y lo pasó para este lado del río para bendecirlo y para que él sea de bendición. Pero aún así, nosotros seguimos escogiendo muchas veces el lado equivocado del río. Por eso la pregunta: ¿de qué lado del río estás? Y miren, hermano, en el verso 14 tenemos algunas indicaciones para estar del lado bueno del río. ¿Qué más queremos nosotros que tener las indicaciones para estar del lado bueno del río? Dice el verso 14, cuando le habla al pueblo, y dice: ahora pues temed a Jehová. Y fíjense que del lado bueno del río, para que Dios nos bendiga, para que Dios haga cosas grandes, hay un principio importante, que es el temor a Jehová. Si estamos del lado bueno del río, temer a Jehová es obedecerle, hacer lo que su palabra nos dice. Pero a veces a nosotros los seres humanos nos cuesta hacer lo correcto, porque cuando Dios nos manda la palabra, nos busca que hagamos lo correcto. Pero nosotros preferimos muchas veces el otro lado del río. Porque si tememos a Jehová, vamos a guardar su palabra. Y tiene su ventaja el temor a Jehová. Según la palabra dice que el principio de la sabiduría
es el temor a Jehová, ¿no? Pero aún sabiendo eso, vamos al lugar donde se tira la cañita y no sale nada. Le vemos al pastor Andrés sacar y sacar y sacar, pero somos tan tercos. Va a decir, no, yo voy del otro lado y yo de ahí voy a sacar. Pero el pastor Andrés hace rato que está ahí. Debería acercarme y decir, ¿cómo hace el pastor? Para sacar, ¿no? Pero aún así nosotros, sabiendo el lado bueno, decidimos estar del lado malo. Del lado malo no hay temor de Jehová. Y ahí es donde hacemos lo que queremos, ¿verdad? Hacemos lo que queremos. Porque del lado bueno, si hay temor a Jehová, no hacemos lo que queremos. Hacemos lo que Dios quiere. La expresión del apóstol San Pablo es, ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero, de ahora en más hago lo que Dios quiere. Y resulta que del lado bueno, de donde Dios nos da indicaciones, eso es lo que hacemos, es bueno para nosotros. Agradamos al Señor y es bueno para nosotros. Del lado bueno del río hay temor a Jehová. Del lado malo del río no hay temor a Jehová. Y así nos va por no temer a Jehová, ¿verdad? Por hacer lo que queremos y no hacer lo que Dios nos dice. Continúa diciendo, dice primero, temer a Jehová y servirle con integridad, completo. Veo que a veces nosotros nos cuesta servirle al Señor íntegramente. Y ahí es donde los pastores muchas veces decimos, hermano, ¿te gustaría servir al Señor en algo? ¿Te gustaría? No, pastor, ahí nomás por esto, por lo otro. O a veces solamente asisto y después mi vida no es como la que Dios le gustaría que sea. Es porque nosotros le servimos a Dios a medias, ¿verdad? Sin ningún compromiso. Y hablaba el pastor de algo para adentro. El compromiso no es lo que yo puedo mostrarles a ustedes. El compromiso con Dios es cuán yo íntegro adentro de mi corazón y son con Él. Primero es por dentro, mi compromiso es por dentro. Y seguramente en algún momento ese compromiso se va a reflejar externamente. Servirle al Señor dice con integridad. La famosa frase, un pie adentro y un pie afuera. No nos decidimos si estamos del este lado del río o del otro lado del río. Capaz que surge algo en este lado malo del río y me voy para ahí, porque no he estado con el pie completo. Pero si nosotros estamos con los pies completos, ya sea del lado bueno o del lado malo, vamos a hacer lo que es la elección que nosotros tengamos. Pero dice servirle a Dios con integridad, completo. Y a veces nosotros no le servimos a Dios completo. Una porción para esto, una porción para el otro lado, una porción a esto y este poquito para el Señor. Pero servir a Dios es completo. Veo que nosotros decimos, estaba y se ha desintegrado, se ha desarmado, ¿no? Se repartió en diferentes partes, se ha deshecho. Y algo íntegro es cuando está completo. Y Dios nos ayude a nosotros a servirle al Señor de manera completa, íntegra, y dice en verdad. Temer a Jehová, ser íntegros, servirle al Señor en verdad. ¿Puedo estar yo predicando y no servirle de verdad al Señor? Sí, ¿verdad? Qué cara dura, ¿no? Estar hablando de la palabra del Señor y no estar sirviéndole de verdad. De poder hacer, claro que se puede, pero no se debe. Al no servirle de verdad, ya no estoy siendo íntegro, mucho menos temeroso del Señor. Pero hermano, qué lindo es estar del lado bueno del río. Josué tenía bien en claro qué quería para él y para su familia. Y hermanos, a veces nosotros no pensamos, padres, muchas veces uno no piensa, si usted elige el lado malo del río, recuerde que hay una generación
del lado malo del río y no espere que le vaya bien o le pasen cosas buenas. Y como padre no se elige el lado bueno del río. Si como padres eligen el lado bueno del río, eso es lo que van a dejar para la generación que sigue. Por eso Josué tenía bien en claro de qué lado del río iba a estar. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué bueno como padres, porque vivimos en tiempos muy complicados, donde manejar a los hijos se hace súper archi mega hiper difícil. A nosotros nos manejaban de una forma que obedecíamos, ¿no? Con la mirada y un instrumento que calculo que para estos lados también lo tocaban. Algunos se ríen, ¿no? Porque he visto que en distintos lugares los instrumentos para generar temor a los padres son distintos. Según sea la zona en la que estemos, se usan los instrumentos. El que va quedando es lo que los varones tienen en la cintura. Hay muchos que ya cambiaron, ¿verdad? Pero qué importante es en este tiempo que como padres puedan decidir de qué lado del río van a estar. Porque recuerden que si lo dejan del lado malo, a sus hijos les va a costar cruzar. Pero facilítenle. Crucen ustedes y su familia y déjenlo del lado bueno, de donde está el Señor, de donde está nuestro Dios. De ese lado hay que dejar. Servir al Señor con temor, integridad, en verdad. Dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dios nos está llamando, hermanos, en este tiempo a servirle a Él, pero con integridad. Muchas veces nosotros nos hemos convertido religiosos y capaz que hemos criticado a muchas otras religiones. Pero nosotros sin darnos cuenta también estábamos haciendo lo mismo y no le servíamos al Señor con temor, con integridad y en verdad. Pero qué bueno es nuestro Dios que nos invita, si estamos del lado malo del río, en esta noche nos invita a cruzarnos al lado bueno del río. Pero hermanos, tenemos que tomar una decisión. Josué tomó la decisión por él y para la familia. Por eso él tenía bien en claro, decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Todo lo que hagamos en mi casa, todo lo que hagamos en mi familia, tiene que ver con servirle al Señor en temor, en integridad, en verdad, quitando lo malo y poniendo todo lo que es del Señor. Hermanos, Cristo viene, Jesús se acerca cada día más. ¿Y de qué lado del río nos va a encontrar? Y Dios nos ayude que estemos del lado bueno del río, porque de ese lado Él nos va a llevar. Y si estamos del lado malo, nos vamos a quedar. ¿De qué lado del río estás? ¿De qué lado del río está tu familia? Yo cuando usé este mensaje pensé en una palabra y hablé de modelos de familia, lo cual mañana voy a estar hablando. Josué tenía un modelo familiar. Dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. No solo decidió estar del lado bueno del río, sino que él tenía un modelo a seguir. Él ya tenía bien en claro la educación de sus hijos, los valores, los principios, todo lo que él iba a hacer para su familia. Por eso dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Estar de este lado del río implica tener un modelo de vida. Y ese modelo de vida tiene que ver con temor a Jehová. Servirle con integridad, servirle de verdad, quitar lo malo de nosotros, porque no podemos servir al Señor y que haya maldad.
No coincide, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Y nos dice que hagamos el bien. Siempre que tengamos la oportunidad de hacer el bien, lo tenemos que hacer. ¿De qué lado del río, hermano, estás? ¿De qué lado del río está nuestra iglesia? ¿De qué lado del río estamos nosotros los pastores? Y si vamos en términos familia, como pastores tenemos la gran responsabilidad. Los podemos conducir al lado equivocado del río o los podemos llevar al lado correcto del río. Dice, nuestros padres de este lado del río adoraban dioses. De este lado ellos no hacían lo correcto. De este lado desobedecían a Jehová. ¿Cuántos de nosotros venimos de familia en la que nuestros padres no hacían lo bueno ante los ojos de Jehová? Estaban del otro lado del río, pero hemos decidido cruzar. Muchos se volvieron y otros permanecen. ¿De qué lado del río estás? ¿De qué lado del río crees que hoy tu familia se encuentra? Porque nos pasa que 2 o 3 asistimos a la iglesia y el resto de la familia no está asistiendo. Pero tenemos que mostrarle que de este lado del río es bueno para que se quieran cruzar. Porque si nosotros no le mostramos el lado bueno del río, las cosas que Dios hace, ¿cómo ellos van a cruzar? Lo que hoy nosotros decimos y siempre, el mundo. El mundo es el otro lado del río que les ofrece a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, incluso muchas cosas malas. Pero nosotros queremos que ellos vengan al lado bueno del río. Pero ¿qué les estamos mostrando nosotros? Josué le mostró muchas cosas de Jehová. Porque ¿cuál es la respuesta del pueblo? Verso 18. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Josué en ese discurso los confronta. Pero Josué tenía un modelo de familia que todos los demás sabían. Por eso cuando él les confronta, dice, nosotros también vamos a estar de ese lado del río. Nosotros oramos por nuestra familia que está del otro lado del río. Hermano, no hay sorpresa que ustedes están del otro lado del río, ¿no? A veces se pasaban todos por este lado. Muchas veces queremos que la familia venga a Cristo. Que mamá, que papá, que el tío, que el primo, que el abuelo, la abuela, el amigo, la amiga, quien fuese, el novio, la novia, porque a veces pasa eso, ¿no? Queremos que venga de este lado del río. Pero ¿qué le estamos mostrando nosotros para que ellos tengan ganas de estar de este lado del río? Por eso Josué le dice, ¿recuerda lo que hizo con Moisés? ¿Recuerda lo que pasó con Abraham? Les empieza a dar evidencias de que este lado del río pasan cosas extraordinarias. Y eso va a volver a pasar, no es que ha dejado de pasar. Pero Dios va a volver a hacer muchas cosas. Está esperando que los que estamos del otro lado del río comencemos a confiar más en el Señor y que comiencen a suceder esos milagros. Están sucediendo obviamente, pero que sean más notorios, que haya liberaciones, que haya conversiones, porque Dios, la gente dice, antes era de esta forma y ahora ha cambiado. Recuerdo, hermanos, que estaba en la ciudad de Pinto, ahí pastoreando antes de la pandemia, durante la pandemia y un tiempo después de la pandemia. Y me hice amigo de gente que no va a la iglesia. Como muchos de nosotros tenemos familia, amigos que no van a la iglesia.
Y me hice amigo de muchas personas, ¿no? De familias. Y tenía que mostrarle que de este lado bueno del río pasan cosas muy buenas. Y había un hermano que asistía a la iglesia y me hice amigo de gente que era amiga de él, ¿no? Y se llama Santiago Vivas, el hermano. Y un día estábamos con los amigos que eran de él y lo veían al hermano pasar. Cuando usted ve un libro así como este y alguien así, que es, cuando ve como que tenemos una caminata muy distinta a cualquiera, ¿no? Porque uno ve que pasa gente con sus carpetas de trabajo, de la escuela, lo que fuese, y nos damos cuenta que también es alguien que está estudiando, trabajando. Pero cuando alguien pasa con este libro así, el Evangelio, miralo a Vivas, dice, estaban conmigo, pastor del hermano, y luego, miralo, dice, a Vivas, así le decían, primero pasado con su cajita, blanco, tinto, no recuerdo el color. Siempre lo veíamos pasar con su vinito y tomaba con nosotros y bailaba y hacía los movimientos que el hermano hacía cuando estaba tomado por el espíritu del hombre de la cajita. Dice, y pensar que hacía, mirarlo ahora, está del otro lado del río. De este lado del río tomaba, se embriagaba, hacía un montón de cosas y ellos sabían todo lo que él hacía. Pero ahora lo ven de este lado del río y dicen, qué cambiado que está. Ya no es el mismo Vivas. Y ahí es donde ellos expresan, algún día nosotros también vamos a estar como él. Hermano, toda persona desea estar de este lado del río aunque esté haciendo las cosas mal. Lo único que nosotros tenemos que hacer es extenderle la mano y ayudarle a cruzar. Porque toda persona quiere estar del lado bueno. Muchas veces necesita que nosotros le ayudemos. ¿De qué lado del río estás? Josué les vuelve a enfrentar, pero miren que si quieren estar de este lado del río, tienen que dejar muchas cosas. Como diciendo, no les estoy creyendo a ustedes. Les vuelve en el verso 19, vuelve a hablarles. Pero ellos en el 21 vuelven a repetir como respuesta. Entonces el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Vuelven a reafirmar su respuesta. Miren que tienen que dejar todo esto para estar de este lado. Y ellos dicen, serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y les vuelve a hablar y dice, van a pasar de este lado del río. Y Él les vuelve a decir, a Jehová serviremos. Hermanos, si estamos de este lado, hagamos que los de allá vengan para este lado. Ayudémosle a cruzar. Pero también mostrémosle, por eso la afirmación de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo estoy de este lado del río. Si ustedes quieren, vuélvanse. Si ustedes quieren, váyanse a ese lugar. Pero mi casa y yo vamos a estar firme aquí. Mamá, papá, es importante que ustedes tengan esta decisión de decir, hijo, nosotros nos quedamos de este lado bueno del río. No queremos que te vayas a aquel lado, pero nosotros vamos a quedar aquí. Si ustedes tienen la firmeza, la seguridad, los hijos nos vamos a quedar del lado bueno del río donde está Jehová. Del lado bueno del río donde está Dios, ese Dios que hemos cantado, que hace milagros, que sana, que aunque no podamos ver esta noche, hay una presencia divina que es la del Espíritu Santo que puede obrar grandemente en nuestros corazones. Hermano, del lado bueno del río pasan cosas maravillosas, extraordinarias, y tenemos que experimentarlas.
Siempre pensé caminar por el desierto y que por la noche te siga dos columnas de fuego. Eso es algo glorioso que sucede del lado donde está el Señor. Y esas cosas pueden suceder en estos tiempos en nuestras vidas, en nuestras familias, pero tenemos que permanecer del lado bueno de Jehová. Y los felicito, hermanos, por permanecer del lado bueno de Jehová, porque no vamos a negar que pasaron muchas cosas. Que las iglesias en pandemia o antes y en estos últimos tiempos salen muchas cosas nuevas, predicadores nuevos y un montón de cosas, pero nosotros seguimos permaneciendo del lado de nuestro Señor y vamos a ver esa gloria de nuestro Dios. Les dije al principio, capaz que se van a olvidar muchas cosas de las que uno puede decir. Yo solo quiero que te quedes con la pregunta: ¿de qué lado del río estás? Que te analices tu familia, tu vida, y evalúes de qué lado del río estás. En esta noche es para pensar en nosotros, como decía el pastor, hacia adentro. ¿Estamos del lado del Señor? ¿Estamos de ese lado del río donde Dios puede hacer grandes cosas? ¿O estamos del otro lado del río? Del otro lado dicen nuestros padres, los que en la antigüedad servían a otros dioses. Pero de este lado se sirve a Jehová. Y mi familia y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Hermanos, ¿de qué lado estamos? Si estamos del lado del Señor, recuerden, temor a Jehová, servirle con integridad, servirle en verdad. De ese lado de Jehová, Él exige, requiere de nosotros temor, servirle con integridad y en verdad. Y yo prefiero ese lugar, hermano. Yo prefiero ese lugar, hermano. ¿Y usted, como decía, cuál lado del río va a escoger? Yo quiero de este lado donde está mi Señor, el Dios Todopoderoso. De ese lado quiero estar. Y aquí, hermanos, van a suceder cosas grandes, porque la Biblia lo dice, maravillas, prodigios. Ese Señor va a hacer en este distrito y en todo nuestro distrito, en nuestra región, en nuestra nación. Porque ¿cuál va a ser nuestra respuesta, hermanos? El pueblo respondió: serviremos a Jehová. ¿A quién va a servir, hermano? ¿Va a servir a Jehová? Es la mejor decisión. ¿De qué lado del río vamos a estar? Del lado bueno, donde está nuestro Señor. En esta noche quiero invitarte a ponerte en pie, porque estamos del lado bueno del Señor en este lugar, del lado bueno del río, en esta noche. Ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.